Buenos días a todos. En este nuevo vídeo no vamos a tratar de grandes personalidades de la historia de la Constitución Europea, sino que nos vamos a centrar en un aspecto de la historia de los Estados Unidos de América que es poco conocido del gran público en España. Se trata de los métodos de expansión territorial de los Estados Unidos a través del libre comercio, una estrategia que se remonta al siglo XIX y que ha ido consolidándose como un hilo rojo, una constante en la política exterior de los Estados Unidos, que ha atravesado distintas etapas históricas y que llega hasta los inicios de la construcción europea, pues tanto el método Monnet como la declaración Schuman que hemos visto en vídeos anteriores se enmarcan dentro de esta lógica estadounidense. Y no se puede descartar tampoco que este patrón todavía tenga continuidad en el presente, aunque en la actualidad, especialmente en el contexto de la reconfiguración política interna de Estados Unidos y el peso del trumpismo dentro del Partido Republicano, pues puedan observarse claras divergencias dentro de la élite estadounidense. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el libre comercio ha funcionado históricamente como un instrumento de expansión del poder estadounidense, tanto en el plano económico como en el geopolítico, y que esta lógica ha estado presente desde el siglo XIX hasta tiempos relativamente recientes, ¿no? Dicho esto, hay que señalar que, al menos en lo que se conoce como el Occidente colectivo, existen distintas concepciones de la nación. Por un lado estaría la concepción alemana asociada al concepto de Volk, que históricamente ha enfatizado la idea de una comunidad nacional basada en los lazos de sangre, que es una visión que ha tenido influencia en otras regiones de Europa central y oriental, como es el caso de la nación húngara, entre otros. Por otro lado, se encuentra la concepción francesa, que entiende la nación en términos principalmente cívicos. Se entiende como el conjunto de ciudadanos que pertenecen a un mismo Estado con independencia de su origen étnico, de su religión, rasgos culturales, es decir, que según la concepción francesa, la nación se define por la pertenencia política y jurídica a un mismo marco institucional y territorial. Y cabría señalar una tercera concepción, la estadounidense, en la que la dimensión económica y comercial tiene un peso especialmente relevante. Como bien se dice en la película protagonizada por Brad Pitt, Killing Them Softly, los Estados Unidos son un negocio. I'm living in America, and in America you're on your own. America's not a country, it's just a business. Recordemos que la Revolución Americana se inicia por un problema de aduanas. Se inicia con el Boston Tea Party en el año 1773, cuando unos colonos disfrazados de indios arrojaron cargamentos de té al puerto de Boston en señal de rechazo a los impuestos británicos. Después, la Revolución Americana fue liderada por unos colonos ricos y propietarios de esclavos que, lejos de reivindicar una libertad universal, reivindicaban un derecho al comercio. Recordemos además que la esclavitud en los Estados Unidos no fue abolida hasta el año 1865 y que cuando los Estados Unidos declaran su independencia en 1776, George Washington es propietario de unos 300 esclavos. En este sentido, no es extraño que con los distintos mandatos de Donald Trump se recupere esta idea de fortalecimiento nacional, el famoso Make America Great Again, a través de instrumentos económicos como los aranceles. Otra cosa que hay que señalar de la historia de los Estados Unidos es que la instancia que establece las reglas del comercio es la instancia que rige a todas las demás. Este punto es el más crucial. Sirve como hilo conductor para comprender gran parte de la historia política, económica y diplomática de los Estados Unidos de América desde entonces. No es la política lo que dirige la economía, sino que es más bien la economía lo que dirige la política. Bien, ahora hagamos un poco de historia para abordar un episodio de la historia de los Estados Unidos que es relativamente poco conocido porque se remonta a comienzos del siglo XIX, pero que es muy ilustrativo para comprender determinadas lógicas posteriores de la política exterior americana. En el año 1812, aprovechando las guerras napoleónicas, los Estados Unidos declararon la guerra al Reino Unido para tratar de apoderarse de las provincias británicas de Canadá que se habían mantenido leales al Reino Unido
y en aquella época, concretamente, intentaron apoderarse de lo que actualmente es Ontario y Quebec. Esa guerra fue motivada, entre otras razones, por el debilitamiento del comercio estadounidense causado por el bloqueo británico de los puertos de la Europa continental. Entonces, en un discurso de llamado a voluntarios para la guerra, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Andrew Jackson, dijo las siguientes palabras: «Vamos a luchar por el restablecimiento de nuestro carácter nacional, mal comprendido y vilipendiado tanto en el país como en el extranjero, por la protección de nuestros ciudadanos marítimos, enrolados a la fuerza a bordo de buques de guerra británicos y obligados a combatir las batallas de nuestros enemigos contra nosotros mismos, para reivindicar nuestro derecho al libre comercio y abrir un mercado para los productos de nuestra tierra. Los jóvenes hombres de América están animados por la ambición de igualar las hazañas de Roma». Aquella guerra de 1812 terminó con la ocupación de las fuerzas británicas en Washington, D.C. en el año 1814, que incendiaron la Casa Blanca y el Capitolio, y tras ello se firmó el Tratado de Gante en el mismo año 1814, con un status quo ante bellum, que se dice en latín, es decir, no hubo cambios territoriales significativos, ni de un lado ni de otro. Sin embargo, los Estados Unidos no renunciaron a sus objetivos estratégicos y con el paso de las décadas fueron ajustando sus métodos de expansión, descartando la confrontación militar directa, pasando a utilizar la táctica del libre comercio. Como señala el político canadiense David Orchard en su obra The Fight for Canada, Four Centuries of Resistance to American Expansionism, en el año 1854, es decir, 4 décadas después de los hechos descritos antes, un individuo llamado Isaac Andrews, identificado como un agente al servicio de los Estados Unidos, que operaba en territorio canadiense, concretamente en la provincia de New Brunswick, había enviado un documento confidencial al Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que declaraba lo siguiente: «Con el objetivo de ayudar a los movimientos partidarios de la anexión y del libre comercio en Canadá, he entregado $5,000 a un redactor de un periódico, $5,000 a un procurador general, $5,000 a un inspector general y $15,000 a un diputado de la Asamblea del Nuevo Brunswick. En consecuencia, he adoptado las medidas que exige la situación en el Nuevo Brunswick con el fin de moderar la posición y tranquilizar la opinión pública. Logré llegar a Fredericton antes del final de la sesión de la Asamblea Legislativa del Nuevo Brunswick y así evité todo debate sobre la propuesta de Tratado de Libre Comercio en estudio o sobre cualquier otra medida legislativa perjudicial. He gastado más de $100,000 para convencer a destacadas personalidades de que apoyaran la anexión de Canadá por parte de los Estados Unidos o, en su defecto, el libre comercio con los Estados Unidos. Pero esta suma no es nada en comparación con los privilegios que se obtendrán de manera permanente y con el poder e influencia que ello dará para siempre a nuestra confederación». Sí, confederación, porque nos encontramos en un periodo previo a la Guerra de Secesión estadounidense, cuando los Estados Unidos aún se concebían institucionalmente como una confederación antes de su transformación posterior en una estructura federal. Entonces esto nos enseña 3 cosas. La primera es que el libre cambio ofrecido a un país extranjero por parte de los Estados Unidos es concebido como un medio de provocar evoluciones económicas y comerciales de tal magnitud que en última instancia solo pueden conducir a una integración más profunda e incluso a formas de anexión política directa o indirecta. Esto, de alguna forma, puede interpretarse como un esquema que, si no es marxista, es cuanto menos marxiano, en el sentido de que se pretende actuar sobre las infraestructuras económicas para generar transformaciones en la superestructura política. La segunda cuestión es que las tácticas descritas para alcanzar estos objetivos de acuerdos de libre cambio e integración comercial consistían, según esta interpretación, en moderar la oposición y tranquilizar la opinión pública, así como en evitar el debate abierto sobre determinadas medidas. Es decir, pareciera literalmente que estuviésemos hablando de lo que estaba ocurriendo en Europa Occidental en los inicios de la Constitución Europea. Quisiera recordar que el artículo del periodista Ambrose Evans Pritchard del 7 de septiembre del año 2000, publicado en el Daily Telegraph, que hemos mencionado en el primer capítulo de esta serie de vídeos, hacía referencia a una nota interna del 11 de junio de 1965, proveniente de los Estados Unidos y dirigida a Robert Marjolin, vicepresidente de la Comisión Europea,
en la que se hablaba de la idea de impulsar de forma gradual la unión monetaria en Europa, incluyendo la instrucción de, abro comillas, impedir todo debate hasta el momento en el cual la adopción de tales propuestas sería virtualmente inevitable. Por lo tanto, se puede concluir que existen paralelismos entre ciertos métodos atribuidos a estrategias de influencia económica en el caso norteamericano del siglo XIX y algunos mecanismos asociados a fases iniciales de la Constitución Europea. En tercer lugar, para que las medidas anteriormente mencionadas puedan adoptarse de forma discreta y sin la participación de la opinión pública en el debate, los servicios de inteligencia estadounidense desempeñan la función de comprar, mediante financiación, a políticos, altos funcionarios y periodistas. Se trata de una dinámica que también fue revelada en el artículo mencionado anteriormente de Ambrose Evans Pritchard, en el que se exponía que personalidades como Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Robert Marjolin o Joseph Ratzinger habían recibido dinero de la CIA para encubrir los intereses subyacentes a la Constitución Europea. En lo que respecta a la compra de periodistas, pues pareciera literalmente que se está hablando hoy de cualquier país miembro de la Unión Europea o como mínimo de la OTAN. Sin embargo, lo que acabamos de ver no es un caso aislado. Como decía, se trata de un hilo rojo que recorre gran parte de la historia de los Estados Unidos. 6 años después, en el año 1860, el cónsul estadounidense en Montreal, Canadá, escribió lo siguiente al entonces secretario de Estado Lewis Cass. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá está transformando de manera silenciosa pero segura a las 5 provincias canadienses en estados de la Unión. Más tarde, el 18 de septiembre de 1888, es decir, 28 años después, el senador de Ohio, John Sherman, quien presidía la Comisión de Asuntos Extranjeros del Senado de los Estados Unidos, pronunció un discurso en el que confirmaba los planes y programas de Estados Unidos respecto de Canadá. Quiero que Canadá forme parte de los Estados Unidos. La unión con Canadá no se logrará adoptando leyes hostiles, sino más bien haciéndole propuestas amistosas. Esta unión es inevitable. La única política de nuestro gobierno es ofrecer a Canadá la libertad de los intercambios comerciales y hacerle esta propuesta de manera fraternal para que el pueblo canadiense vea en ello una invitación a formar parte de nuestra república. Es interesante observar la similitud entre estas palabras y las que posteriormente pronunciaría Robert Schuman en la célebre Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, de la que ya hemos hablado antes. En su discurso, el senador John Sherman afirmaba que la unión con Canadá no se lograría mediante leyes hostiles, sino a través de propuestas amistosas. Si lo comparamos con lo expresado por Schuman en la Declaración del 9 de mayo de 1950, encontramos una idea paralela. Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto, sino que será gracias a realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. Esta similitud difícilmente puede ser fruto de la casualidad. Parece indicar, una vez más, la existencia de un hilo rojo en la política exterior estadounidense a lo largo del tiempo, basado en la integración progresiva mediante mecanismos prácticos y cooperativos en lugar de imposiciones directas. Y hay más ejemplos. En el año 1911, en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, D.C., se debatió un proyecto de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, el senador republicano de Dakota del Norte, James McComber, afirmó lo siguiente: la anexión de Canadá es la conclusión lógica del acuerdo de reciprocidad de libre comercio que firmamos con ese país. Y en el marco de ese mismo debate, el representante de Minnesota en el Congreso, Charles Russell Davis, dijo lo siguiente: la divina providencia sabrá servirse de este proyecto de tratado de reciprocidad entre Estados Unidos y Canadá como una plataforma para estrechar aún más ambos países y, finalmente, convertirlos en uno solo bajo una única bandera, la bandera estrellada. Entonces, de nuevo, se plantea la idea de que la política comercial puede funcionar como un vector de integración política y, en última instancia, territorial. Es decir, el comercio no sería solamente un instrumento económico, sino que sería también un mecanismo de absorción territorial. Más tarde, en el año 1947, el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King dio orden al economista y alto funcionario John James Deutsch de negociar en nombre de Canadá el llamado Acuerdo de Reciprocidad Comercial entre Canadá y Estados Unidos de posguerra. Este acuerdo se enmarcaba dentro del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el primer gran sistema internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial para regular el comercio entre países y reducir, cómo no, el proteccionismo.
Tras el fracaso de las negociaciones en 1948, Deutsch declaró lo siguiente: el precio a pagar por una unión aduanera con los Estados Unidos es la pérdida de nuestra independencia política, en el sentido de que ya no tendremos el control efectivo de nuestras políticas nacionales. Estas serán decididas en Washington. Y efectivamente este es el precio a pagar en el caso de España por haber entrado en la Unión Europea de Maastricht y más concretamente en el euro. Y habría sido también el mismo precio a pagar en el caso de que se hubiese firmado el TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, cuya negociación quedó paralizada en 2017 durante la primera presidencia de Donald Trump. Este acuerdo, además de ser un tratado de libre comercio potencialmente lesivo para muchos países europeos, preveía la inclusión de tribunales de arbitraje internacional, privados o semiprivados, que permitirían a las empresas demandar a los estados si consideraban que una ley o regulación afectaba a sus beneficios, pudiendo reclamar compensaciones económicas multimillonarias. Esto nos recuerda a una frase que dijo Charles de Gaulle en una conferencia a su ministro de Información Alain Peyrefitte en el año 1963, en el momento en el cual se debatía la entrada del Reino Unido en el mercado común. Lo que quieren los anglosajones es una Europa sin fronteras, una Europa que ya no tendría la ambición de ser ella misma. La Europa sin fronteras, la Europa a la inglesa, la Europa donde Inglaterra no habría superado sus viejas costumbres para convertirse en europea. Es, en realidad, la Europa de los estadounidenses, la Europa de las multinacionales, una Europa que, en su economía y aún más en su defensa y en su política, estaría colocado bajo una inexorable hegemonía estadounidense. Una Europa en la que cada país europeo, empezando por el nuestro, perdería su alma. Por lo tanto, el método Monnet que vimos en el vídeo anterior, que también podríamos denominar método Monnet-Schuman, no tiene nada de novedoso. Se trataría más bien de una reformulación de un método previamente desarrollado e implementado por los servicios secretos estadounidenses desde hace más de 2 siglos y cuyos primeros indicios documentados pueden encontrarse en el informe del agente Andrews de 1854 que he mencionado antes. En este sentido, cabe señalar un paralelismo entre los métodos empleados por los Estados Unidos para intentar expandirse sobre territorios canadienses y los utilizados posteriormente para proyectar su influencia sobre el continente europeo. Una voluntad expansionista que además se prolongaría hasta la actualidad, como reflejan algunas declaraciones relativamente recientes de Donald Trump en relación con Groenlandia o Canadá. Desde esta perspectiva, Donald Trump no es ningún loco. You're crazy. I'm not. No, I'm not. No constituye una anomalía, sino que se inscribe en una larga tradición histórica de la política exterior estadounidense y la llamada Constitución Europea se inscribe dentro de esta tradición histórica. Nos vemos en el siguiente vídeo.